Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 1 de mayo. Vamos a ver la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 14, con el título De tal palo, tal astilla. Hace unos días vimos la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 11, donde el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió dos terribles pecados. Primero cometió el pecado del adulterio, acostándose con una mujer casada llamada Betsabé, y luego para encubrir ese pecado del adulterio comete otro pecado grave, el homicidio. Él mata a uno de sus mejores soldados llamado Urías. Pero por la gracia de Dios, Dios que debe de pagarle al hombre pecador con la muerte, Dios le da la oportunidad de arrepentirse al rey David. Dios le muestra gracia y le envía un profeta llamado Natán para confrontarlo. Y por la gracia inmerecida de Dios, el rey David se arrepiente de todo corazón. Hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador, somos librados de las consecuencias eternas o espirituales. Es decir, somos trasladados de la muerte espiritual a la vida eterna. En vez de ir al infierno, ahora en Cristo Jesús tenemos entrada al cielo, tenemos acceso al Padre. Pero solamente porque hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, hermanos, no significa que seamos eximidos de las consecuencias terrenales o temporales de nuestros pecados. Tenemos que sufrir las consecuencias aquí en esta tierra. Y veremos en el pasaje de hoy que uno de los hijos de David, llamado Amnón, comete el mismo pecado, o quizá podemos decir que peor pecado que su padre David. Hermanos, nosotros como padres siempre dejamos un legado, dejamos una herencia a nuestros hijos. Aunque nosotros no queramos ser ejemplo de nuestros hijos, siempre lo seremos por el mero hecho de ser sus padres. Debemos de preguntarnos si estamos dándole un buen ejemplo a nuestros hijos. ¿Qué legado estamos dejando para ellos? Y le puse el título de Tal palo, tal astilla, porque una de las consecuencias terribles del pecado de David fue que su hijo Amnón lo siguió en sus pasos del pecado sexual, que tiene consecuencias devastadoras. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y vemos, hermanos, aunque Amnón sea el hijo del rey, eso no lo exime del pecado. Cualquier persona puede caer en pecado. Todos somos susceptibles a la tentación. Y dice, Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y vean, hermanos, aquí cómo Amnón, como cada uno de nosotros, busca la manera de justificar su pecado. Percibe las cosas de una forma diferente. Él pudo haber dicho: yo amo a Tamar, mi hermana. Pero para tratar de distanciarla un poco y no verla como su hermana, y así justificar su pecado y no sentirse tan mal por cometer ese pecado, dice: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Él pudo haber dicho de mi hermana, pero no, la distancia un poco más. Hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar.
y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Hermanos, cuando queremos pecar, mentimos. Justificamos la mentira. Nos inventamos nuestros cuentos y buscamos la manera de engañar a las personas, como Amnón aquí en 2 Samuel 13. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Y vean qué interesante que David le dice a Tamar: ve ahora a casa de Amnón tu hermano. No dice aquí hermano de tu hermano. Amnón, hermano de tu hermano Absalón. No, aquí David ve las cosas como son. Él es tu hermano. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él. Mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. De la misma manera que Eva tomó el fruto del conocimiento del bien y del mal, y David tomó a Betsabé, aquí Amnón toma a su hermana Tamar como si fuera un objeto que existe para su placer. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Obviamente uno de los pecados que se prohibía rotundamente era el pecado del incesto, relaciones sexuales entre familiares. Y aquí vemos entre hermanos. Y aquí pues vemos cómo Tamar piensa y razona bien con una mente fría. ¿Cómo vas a hacer tal cosa? Pero cuando estamos tan cautivados y controlados por el pecado y por nuestros deseos carnales, no razonamos, no respetamos la dignidad de la gente. Vemos a las personas como objetos que podemos usar para nuestro placer. Y dice así Tamar: Amnón, te ruego, pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Hermanos, la Biblia no es idealista, es muy realista y pinta las cosas tal como son. La Biblia nos muestra la vileza de nuestro pecado humano y nos muestra, hermanos, qué somos capaces de hacer si no es por la gracia de Dios. Hermanos, vemos aquí en el pasaje de hoy que Amnón solamente está siguiendo el ejemplo de su padre, David. De tal palo, tal astilla. Hermanos, una de las cosas que más me impactó cuando nacieron mis hijos fue, primeramente, pues, ese peso que uno siente cuando dice: wow, estos hijos no son míos, son de Dios. Estos niños fueron creados a la imagen de Dios para su gloria, le pertenecen a Él y Él ha puesto a estos niños preciosos bajo mi cuidado paterno. Ese peso. Pero luego, además del peso de tener que cuidar bien a mis hijos y amarlos y mostrarles el amor de Cristo, pienso en mi vida. ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? Oh Dios, yo no quiero que mis hijos repitan todo lo malo que yo he hecho. Oh Dios, yo no quiero que mis hijos sigan mi ejemplo en las cosas malas. Oh Dios, yo no quiero dejarles de herencia, de legado a mis hijos mi pecado y que ellos cometan esos mismos pecados terribles. Dios, te pido, te ruego que esta cadena de pecados pare aquí, que se rompa este ciclo vicioso y que mis hijos sean libres
Hermanos, para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera. Oh Dios, de la misma manera que David tristemente le pasó ese pecado sexual a su hijo Amnón. Y además otras consecuencias que David tuvo que sufrir por haberse acostado con Betsabé y haber matado a Urías. Dijo Natán en el pasaje de ayer y anteayer que entre su propia familia habrían pleitos, habrían guerras. Uno de sus hijos buscaría la manera de matarlo a él, de usurparle el trono. Hermanos, oremos. Dios, te pido, te ruego, cámbiame, transfórmame a mí, para que como padre, como madre, dé un buen ejemplo a mis hijos y les deje un legado de justicia, de vida, de paz, de luz, de rectitud. Úsame, oh Dios, para dejar ese legado de fe, de justicia, de una vida santa y entregada, consagrada a ti. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.